Científicos describen habilidad que tendría Omicron para convertirse en variante predominante. En una reciente publicación este 23 de diciembre, en una entrevista a expertos en cuanto a infectología, habría mencionado que la variante Omicron tendría una característica, que estaría siendo en primer lugar más contagiosa, pero sobre todo que causaría un tremendo daño con respecto al número de infectados, lo que conllevaría lamentablemente a incremento de hospitalizaciones. ¿Cuál es esa característica que han identificado los expertos? ¿Cómo podría ello conllevar a mayor riesgo de esta variante? En este video vamos a hablar sobre ello y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar lo que un grupo de expertos estaría mencionando que sería una habilidad que tendría la variante Omicron para ser una variante predominante y sobre todo causar un mayor número de contagios. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que de esta manera tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder para tener los beneficios que ofrecen estas membresías. Bueno, hoy en día la variante Omicron sigue avanzando. Lamentablemente, países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia reportarían unos récords en contagio con respecto a infecciones. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, Reino Unido por 2 días consecutivos reportaría más de 120.000 contagios en un solo día. Francia habría reportado más de 100.000 contagios, una cifra récord que no había registrado a lo largo de la pandemia. Y Estados Unidos habría incrementado casos, registrando 189.000 casos en un solo día. La situación es bastante crítica y lo importante es conocer qué características tendría la variante Omicron para poder ser más contagiosa. Científicamente, los investigadores han encontrado de que la estructura molecular de la variante Omicron presentaría más de 50 mutaciones y de las cuales 36 están localizadas en la proteína S, lo que le daría mejores características para infección. Sin embargo, existiría una habilidad que los científicos estarían describiendo con respecto a esta variante. Y esta habilidad se llamaría mimetismo. Es muy importante entender que el mimetismo, al referirnos a ello, es una habilidad que tienen ciertos seres vivos para asemejarse superficialmente a otros, con los que carecen de todo vínculo taxonómico o evolutivo. Se trata de un mecanismo de supervivencia diseñado para engañar a los sentidos de los animales con los que se comparte el hábitat y de esta manera inducir en ellos alguna conducta determinada. Esta característica, el mimetismo, que se observa en ciertos seres vivos, sobre todo en animales, a manera de habilidad para proteger a su especie, hoy en día estaría siendo utilizada por Omicron, una variante de preocupación que ha sido conocida este 26 de noviembre por la OMS. ¿Por qué los científicos hablan del mimetismo que estaría presentando Omicron? En una reciente conferencia de prensa a investigadores y sobre todo expertos, habrían mencionado que con Omicron puede ser más difícil saber si uno tiene COVID, resfriado común o gripe. Esta sería la característica que Omicron estaría dando. A diferencia de las variantes anteriores y sobre todo de la variante inicial del coronavirus, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto eran algunos de los síntomas que podrían ayudarnos a hacer una identificación clínica. Sin embargo, esos síntomas ya no aparecen. Hoy en día, una persona que puede tener síntomas de resfriado puede estar llevando a la variante más contagiosa de coronavirus que hasta el momento se ha descrito. Muchas personas piensan que son solo alergias o quizás un resfriado menor. No les preocupa COVID-19 porque los síntomas no coinciden con los indicadores distintos que hasta el momento conocían. Y sobre todo, los dolores de garganta, tos violenta, fiebre, escalofríos, que eran los síntomas más comunes asociados a COVID-19, así como la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Como estos síntomas ya no se encuentran en Omicron, las personas que se han acostumbrado a evaluar la sintomatología para diferenciar si es COVID o es otra infección viral, lo hacían en base a estos síntomas.
como eran dolores articulares, tos violenta, fiebre o escalofríos y pérdida del olfato y pérdida del gusto. Hoy en día, esta sintomatología no se presenta. Es por ello que la variante Omicron tendría esa habilidad, el mimetismo, para pasar como si fuese un resfriado o una gripe, y de esta manera que las personas no estén alertas y puedan seguir contagiando a otras personas. Esta información es importante tomar en cuenta. Hoy en día, la variante Omicron es la variante dominante en los Estados Unidos y está infectando por igual a vacunados y a personas no vacunadas. Asimismo, los expertos en salud advierten que los síntomas que anteriormente ayudaban a las personas a evaluar si tenían un resfriado, gripe o COVID-19 ya no son marcadores útiles a tomar en cuenta. De esta manera, expertos como la doctora Emily Landon, epidemióloga jefe del Instituto de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Chicago, mencionaría que hoy en día el coronavirus estaría con la variante Omicron mimetizándose con virus como el resfriado o como virus de la gripe. Para complicar las cosas, lamentablemente los expertos mencionan que hoy en día las poblaciones fatigadas por la pandemia deben revisar una vez más lo que pensaban que sabían sobre el coronavirus. Sobre todo, los expertos mencionan que las infografías o toda la información que se conocía hasta el momento no va a ayudar para poder determinar si se trata de una infección viral como el virus de resfriado común o se trata de COVID-19. La información que se tenía hasta antes de la variante Omicron hoy en día no va a ser útil, dado que los síntomas vuelven a ser más generales que antes. Ya no hay la pérdida del olfato ni la pérdida del gusto. Y esta característica, mimetismo, sería la habilidad que tendría la variante Omicron para seguir avanzando e infectando a más personas. Es importante que las personas tomen en cuenta que los síntomas del resfriado, de la gripe o de COVID-19 variante Omicron superponen en gran medida los mismos síntomas. Y es por ello que las personas están bajando de la guardia y estarían llevando de un lado a otro la infección. Hay varios factores que contribuyen a los síntomas de las infecciones virales para que sean de una u otra manera los mismos, recordando que muchos de estos síntomas se debe a la activación de la respuesta inmune, y esta respuesta inmune activa daría los síntomas comunes a infecciones de virus respiratorios. Los datos preliminares a nivel de lo que es Reino Unido indican que las personas infectadas por la variante Omicron tienen menor probabilidades de hospitalizarse. Sin embargo, el avance y la propagación masiva que tiene Omicron lamentablemente va a representar una amenaza para los servicios sanitarios, y ello va a conllevar a una amenaza para las poblaciones vulnerables. La situación del mimetismo que hoy día registra Omicron sería una característica que le estaría dando al virus para que de esta manera sea más contagioso y sobre todo pueda tener mayor posibilidad de infectar a más personas. Esta habilidad debe ser conocida. Debemos nosotros entender que los síntomas son inespecíficos, pero sobre todo ante la menor sospecha o ante los síntomas de un resfriado, la indicación sería pensar primero en Omicron que pensar en un resfriado común. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un comunicado que un grupo de expertos este 23 de diciembre mencionaría. La variante Omicron tendría una característica que estaría explicando los expertos, haría que esta variante sea altamente contagiosa. Y nos referimos al mimetismo. Al hablar de mimetismo, hablamos de una habilidad que tienen ciertos seres vivos para asemejarse superficialmente a otros, con los que carecen todo vínculo taxonómico o evolutivo. Este mecanismo de supervivencia ayuda a engañar los sentidos de otras especies animales para evitar así sufrir un daño. Situación que hoy día estaría reflejando la variante Omicron, y ello conllevaría a que la variante Omicron esté dando, sobre todo, síntomas que se asemejen a un resfriado o a una gripe, y las personas no estén tomando la importancia de ello. Es importante conocer que Omicron tendría el mimetismo con infecciones como resfriado común o gripe, y por ello las personas no tendrían conocimiento de ello, estarían propagando el virus y lamentablemente complicando la pandemia. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta.
Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.